Empezamos con las presentaciones, ¿no? Alberto Díaz Freire, corrígeme si doy algún dato mal, responsable de producto de IA y Data en Euskaltel y MasOrange, ¿no? IA y Data. Datos, vamos a hablar de datos, gobernanza de datos, cómo manejarlos, sobre todo cómo manejarlos bien, ¿no? Que eso es lo importante. No es fácil manejar grandes volúmenes de datos de forma adecuada. Bueno, tiene sus dificultades. Se dice que los datos son el activo más importante de una organización, ¿no? Y son la materia prima, a su vez, de las herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, se diría que disponer de una estrategia y una gobernanza adecuada de datos sería necesaria para explotarlos con éxito. Pero empezamos por lo primero, que es un gobierno de datos adecuado. Bueno, voy a dar dos visiones, ¿vale? Una más organizativa, estratégica y una un poco más tecnológica, ¿no? Un poco por contextualizar, digamos que llevamos años en donde todas las empresas están digitalizándose, se están transformando, los modelos de negocio, se están automatizando todos los procesos, la IA está siendo muy disruptiva y todavía cada vez más. Entonces, la clave es tener los datos de una manera adecuada, de calidad, porque es la materia prima, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es crítico el tener un gobierno del dato desde dos puntos de vista, ¿no? El primero, el que puede ser más organizativo y estructural, es decir, necesitamos pues, unas políticas, unas buenas prácticas, una organización para que podamos tener esos datos en condiciones, ¿no? Y aparte evitar riesgos. Por otra parte, la tecnología es la clave, ¿no? Porque es decir, oye, una vez que tenemos una organización y una estrategia, necesitamos las herramientas tecnológicas para que eso sea posible, ¿vale? Entonces, pues ya existe y permite, digamos que, disponibilizar esos datos de una manera que tengan calidad, que sean seguros, que sean trazables y que las herramientas los puedan usar, ¿no? No solamente una mera tarea administrativa o burocrática, ¿no? Hay No. algo mucho detrás de esa buena gobernanza de los datos. Puede parecer, ¿no? Puede parecer que es una sobrecarga o incluso que siempre hablamos de que es una estrategia también, ¿no? Del dato, de la IA, y puede parecer que eso va a conllevar pues, mucha parte administrativa. Y la realidad es que no debería ser así, ¿no? Digamos que muchas veces parece que hacer las cosas bien no hay tiempo, sin embargo, para hacerlas dos veces o que al final haya muchas dificultades, mucha frustración en el trabajo de todos esos datos o muchos riesgos, pues sí que se puede, ¿no? O sea, se tira para adelante. Sí, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, es crítico el poder disponibilizar esos datos de una manera correcta y poder explotarlos también de una manera que sea responsable, que sea ética y cada vez más, ¿no? Porque al principio, bueno, pues los datos eran más, pues digamos que digitalización de procesos, automatizaciones, en donde todavía pues había unas reglas de negocio, ¿no? O eran programáticas. Pero ahora ya con la incorporación de la IA agéntica y cada vez que va avanzando, pues todavía es más importante y hacerlo bien ahorra costes, minimiza riesgos y maximiza los ingresos, como vemos en el evento, ¿no? Que nos están contando continuamente. Vosotros en Euskaltel, MasOrange, manejaréis un montón de datos, ¿no? ¿Qué clase de datos manejáis en el día a día? Bueno, hay muchísimos tipos de datos, ¿no? Para haceros a lo mejor alguna volumetría, ¿no? Que es muy impactante, nosotros trabajamos mucho con los datos telco, ¿no? Pues para dar servicios y también pues para poder optimizar nuestras operaciones, nuestra red y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestionamos tablas de 30.000 millones de registros al día. 30.000 millones, se dice pronto. Registros al día, ¿eh? 30.000 millones. Y ingestamos 250.000 eventos por segundo, ¿vale? Con eso somos capaces de generar productos de valor y una serie de datos que son los datos telco, ¿no? Muy interesantes en movilidad, en bueno, muchos aspectos. Y bueno, la tecnología es una realidad, pero para hacer eso hace falta un buen gobierno, porque si no sería incontrolable. Por eso, ¿no? 30.000 millones de datos sin esas herramientas sería impensable manejarlos, ¿no? Y manejarlos bien, sería impensable. Sería impensable. O sea, es fundamental y se correrían muchísimos riesgos. ¿No? Tiene que haber una estrategia y un gobierno con sus políticas ¿Son sinónimos claras. los conceptos de gobierno de datos y buenas prácticas? ¿O es imposible tener unas buenas prácticas con un gobierno de datos? Yo creo que son complementarios. O sea, sin un buen gobierno del dato no habría buenas prácticas, porque eso llevaría al descontrol
y el control en esas volumetrías de datos es ingestionable. Entonces se correrían muchísimos riesgos. Por ejemplo, hablabas de nuestra empresa, ¿no? Que está regulada y que estamos muy sujetos, ¿no? A la ley de protección de datos, que hay que cumplir y demás. Y es clave. Y ahí así estamos totalmente organizados para poder hacer uso de los datos de forma adecuada y cada vez más pues, utilizarlos para que se entrenar modelos o la IA generativa. ¿Cuáles serían los principales retos en esta ardua tarea, ¿no? Ingente tarea del gobierno de datos? Claro, quizá hablamos los retos... de integración, formación, protección de datos. Claro, hay muchas cosas que hacer. Hay ¿no? muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que... Y muchos retos. Que cambiar, ¿no? A lo mejor en las organizaciones también. O adaptar, ¿no? Que, por ejemplo, esto va de procesos, de personas, de datos, pero las personas son críticas, ¿no? Entonces, uno de los retos es, oye, pues que las personas tengan la capacidad, la cultura, pues, y la forma de trabajar adecuada para, digamos, que ser más globales, más transversales, más estratégicos, ¿no? Esto va de que toda la organización tiene que ir en una línea, ¿no? Porque los datos no son de nadie, no puede haber silos, y eso es uno de los grandes retos, ¿no? El cambio cultural, en donde todo va hacia la automatización, el empleo de IAs, el empleo de... Bueno, eso también es una transformación que pues, las organizaciones tienen que ir sufriendo. Sí, ¿no? Al final tenemos que cambiar las personas, pero también las organizaciones, ¿no? Su estructura interna. Hay que cambiar las personas tienen que cambiar porque tienen que adaptarse a estas formas de trabajar y las organizaciones tienen que poner pues, estos mecanismos, ¿no? para que esto ocurra, ¿no? Y una organización en torno al dato, ¿no? Aparecen nuevos roles, aparecen nuevas figuras que tienen que ayudar a que todo esto sea posible. El tema de las regulaciones que vienen de Europa está muy presente, ¿no? Cuando hablamos del gobierno de datos, ¿no? Es la columna vertebral de ese gobierno de datos, digámoslo así. Sí, a veces se ven como una amenaza y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Al final, pues tanto Europa, ¿no? Con la ley de gobierno del dato, que yo creo que es muy pionera y que intenta que Europa sea un referente, ¿no? en todo esto. Incluso pues, los gobiernos también están lanzando UNES, ¿no? Que son recomendaciones, buenas prácticas y demás, y hay ya 3 en torno al dato, a la gestión del dato de calidad. Están también lo que son más regulaciones, ¿no? La ley de protección de datos, está la RIA, que es de inteligencia artificial, que salió en agosto de 2024. O sea, todo eso está intentando pautar, pero con un buen fin, ¿no? Es decir... Son necesarias esas son necesarias, ¿no? regulaciones, ¿no? Sí. Yo creo que van a llevar pues, a que las cosas se hagan de una forma más ordenada y más en base a buenas prácticas. Son fundamentales para la interoperabilidad, ¿vale? Pues aquí estábamos viendo ponencias de Europa, Euskadi, en España y demás, y todo tiene que estar relacionado e interoperado, ¿no? Un poco los datos van a ser el motor de muchos proyectos de innovación, de muchas evoluciones y demás, ¿no? Van a afectar a muchos campos críticos, ¿no? De la salud, la justicia, la educación. La IA cada vez va a ser más poderosa. Entonces, todo eso hay que regularlo para que pues, todos tengamos un marco común, unas reglas del juego, y todo esto pues, puede ayudar. Muchas veces se ven como un freno, complicaciones, multas como muy severas que pueden comprometer incluso los modelos de negocio de las organizaciones. Entonces, eso no tiene que ser así. O sea, hay que hacer las cosas bien, pero no se puede frenar la innovación, no se puede frenar la colaboración. Un equilibrio bastante complicado. Tiene que haber un equilibrio complicado, pero se tiene que conseguir. Se tiene que conseguir. Pues, según he leído en la documentación, que bueno, en Europa tenemos estamos bastante avanzados en el campo de la normativas, reglamentación, pero en otros sitios, véase, Estados Unidos, China, tienen más libertad, ¿no? A la hora de utilizar esos datos. No sé si eso es un hándicap en esta carrera de la inteligencia artificial. Es un hándicap, pero yo creo que al final tiene que haber un equilibrio. China y Estados Unidos también tienen que tener una normativa y una forma de hacer las cosas que pues tenga cierta regulación y cierto control, sobre todo porque vamos a tocar no ya los temas empresariales, sino que va a afectar a la vida de todos nosotros. Pero por nuestra parte también tenemos que encontrar una forma de hacer una regulación o unas normativas y demás que sean súper ágiles y que no frenen la innovación. O sea, hay que confiar. No puede ser. Terminamos con la pregunta del millón, ¿no? A futuro, ¿cómo ves la evolución de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones?
relacionado con el dato, por supuesto. Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿eh? Sí, porque va todo muy rápido, ¿no? La verdad es que es difícil, pero por poner una referencia, ¿no? Hace 2 años y medio, más o menos, es cuando empezó esta IA generativa, ¿no? Con ChatGPT, que el boom, viene esta revolución, el boom, ¿no? Sí. Que va de OpenAI, que es, bueno, pues una empresa, para también un poco Microsoft, bueno, una empresa americana, que yo leí un artículo de aquella en donde había como 5 estadios, ¿no? Es decir, los primeros eran los agentes. Ya ahí era cuando se lanzó todo el tema de lenguaje natural, que empezaban a entender, que ya tenían un montón de conocimiento y que ya iban a poder interactuar. Luego aparecieron los razonadores, ¿vale? Que era otra etapa, que ya superada. Ahora estamos en los agentes, ¿vale? Estamos en la IA de los agentes, en donde ya hacen tareas. Quedan 2, que es, digamos que los innovadores, ¿vale? La parte más creativa, y luego los organizadores. Eran 5 estados en donde parecía que iba para años, porque hace 2 años estábamos en la asistencial. Bueno, ya vamos un poco quizá atropellados, ¿no? Porque va todo muy rápido y se está empezando. Esto va muy rápido, dice la gente. Mucha gente que pasa por aquí está diciendo, esto va muy rápido. Esto va muy rápido, no sabemos muy bien a dónde, pero lo que sí que es cierto que nos vamos a tener que acostumbrar a que la IA va a ser algo que se va a quedar, que va a aportar muchísimo valor. Yo soy muy positivo, porque mucha gente y muy cualificada y con mucha bagaje en todo esto de la IA está siendo un poco negativa, ¿vale? Está siendo, bueno, que esto pueda acabar mal, de que esto, a ver... Tú eres positivo. Yo soy muy positivo y espero tener razón, porque si no la tengo no sería bueno. Pero yo soy positivo. Pues nos quedamos con ese mensaje optimista. Sí, hay que ser optimistas. Gracias por esta interesante charla y bueno, te devolvemos otra vez al Congreso. Muy bien, que es muy interesante.